Y están representados lo que ha ocurrido con la epidemia de COVID en España, Italia, Francia, Alemania, Estados Unidos y México. Vamos a enfatizar dos países, en este caso va a ser Italia y va a ser también Estados Unidos, pero la misma situación ha ocurrido en todos los países aquí representados, excepto México. Y les recuerdo que México entró a la epidemia aproximadamente un mes, 30 días después de lo que ocurrió en los países aquí mencionados. Para ilustrarlo, Estados Unidos tuvo su primer caso confirmado el 25 de enero y México confirmó su primer caso el 27 de febrero, 32 días después. En estas gráficas se ve con una línea cómo va cambiando la cantidad de casos diarios. Aquí no se puede ver, pero en estos países hubo muy poquitos casos, menos de 5 casos a lo largo de todo este periodo que dura aproximadamente un mes, 30 días. Y así en cada uno de esos países tuvimos un caso, ninguno, 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 2 casos, ninguno, 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 3 casos, ninguno, 1 caso, ninguno, 2 casos. Hasta llegar a un punto en donde la velocidad de cambio, el aumento diario del número de casos se vuelve mucho más rápido. Y eso se puede ver, tomemos el ejemplo de Italia, en donde a partir de esta fecha, que fue el 29 de febrero, alrededor de la fecha en que México detectó su primer caso, que es este, Italia, que ya llevaba un mes con la epidemia, empezó a aumentar el número de casos diarios. Y ahora tenía un día 3 casos, pero al día siguiente 9 casos, pero al día siguiente 27 casos, etcétera, etcétera, etcétera. Y hasta que llegó un punto que más o menos es aquí, en donde la velocidad de cambio en los casos fue extremadamente rápida. Si vemos la gráfica, aquí son 60,000 casos, de modo que Italia en estas fechas tiene 60,000 casos, números gruesos. Mientras que otros países todavía tienen cerca de 30,000 casos, también muchos. Y México tiene hoy 475 casos. Entonces, vamos a prestar atención a esa característica. Vamos a ver la siguiente diapositiva. En esa diapositiva lo que hicimos fue quitar la parte alta de 10,001 casos hacia arriba para que se pueda ver con mayor detalle esta parte inicial que es la que nos interesa comentar en este momento. El momento en el que empieza el crecimiento rápido de los casos. Y ahora lo que vemos es con mayor detalle cómo alrededor de esas fechas del final de febrero los países, Italia desde el 23 y otros países, por ejemplo, desde el 5 de marzo, empezaron a aumentar rápidamente sus casos, alrededor del momento en que México tuvo su primer caso el 27 de febrero. Quiero destacar aquí cómo este impresionante cambio en el número diario de casos lleva a una situación en donde en un momento dado los casos se duplican en aproximadamente 2 días y medio. Entonces, si un país tenía 5,000 casos, al día siguiente tiene 10,000 casos y al día siguiente tiene 20,000 casos. Perdón, no al día siguiente, en cada 2 días y medio pasa de 5,000 a 10,000, a 20,000, a 40,000, a 80,000 y es un crecimiento extremadamente acelerado que es casi imposible de detener. México está aquí, todavía con muy poquitos casos, porque México no ha llegado al punto en donde empieza el incremento acelerado de casos. La siguiente, por favor. La pregunta ahora es, ¿cuándo cada uno de esos países puso en práctica las medidas de mitigación comunitaria? Y lo vemos aquí. Italia, desafortunadamente, habiendo iniciado con el cambio rápido en el número de casos, aquí el 22 o 23 de febrero, puso en práctica las medidas de mitigación
el 3 o 4 de marzo. Estados Unidos, habiendo iniciado con el incremento rápido en el número de casos el 5 de marzo, puso en práctica medidas intensas de mitigación comunitaria 15 días después, el 16 de marzo. Y así los demás países. Por eso es que tomamos la decisión en México, tomando en cuenta la experiencia que se puede aprender de lo que ocurrió en con la epidemia en los otros países, de adelantar las medidas de mitigación que estaban contempladas para la fase 2. Porque si uno se tarda, ya no puede alcanzar a la epidemia. La epidemia crece tan rápidamente que, a pesar de poner medidas extremas de restricción del movimiento de las personas, entonces ya no hay un efecto positivo sobre el cambio en el número de casos. El momento de oportunidad es verdaderamente corto y decidimos aprovecharlo. Y en esta misma sala, el 14 de marzo, anunciamos la Jornada Nacional de Sana Distancia, que son un paquete de medidas, 3 de ellas de mitigación por distanciamiento social, que le llamamos sana distancia, y que son medidas generales, no personales, sino generales, que nos van a llevar a que la epidemia, aunque seguirá existiendo, sea más lenta. Y quiero dejar, como lo he hecho cada noche, sumamente claro que la epidemia no se puede detener. No hay manera de detener la epidemia. Lo que sí se puede hacer es mitigarla, reducirla, hacer que vaya más lento, para que no tengamos demasiados casos en términos generales, que cuando ocurran los casos que irán aumentando, no se junten en las mismas fechas, se van pasando de un día para otro, porque los contagios son más lentos. Y esto nos permita que la capacidad instalada y expandida ahora del Sistema Nacional de Salud pueda recibir a todas las personas que necesiten hospitalización, que necesiten terapias intensivas. Pero también destaco lo que hemos dicho en varias ocasiones: las personas que no necesitan hospitalización porque no tienen mayores de 65 años, enfermedad crónica como diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar, enfermedad cardíaca, o no son mujeres embarazadas, no tienen un riesgo importante de complicarse. Por lo tanto, no necesitan hospitalizarse. Y el mensaje aquí es: si usted identificó que usted no tiene más de 65 años, no padece ninguna de estas enfermedades o no es una mujer embarazada y le llega a dar COVID, usted no va a necesitar ir a atención médica. Y eso va a ayudar a usted porque se va a recuperar de manera natural en un plazo de 14 días, pero además usted no va a ocupar la cama que necesitaría alguien más o la sala de urgencias que necesitaría alguien más. Y usted, cuando tenga el virus, si no va a la sala de urgencias, no va a causar contagios en esa sala de urgencias. No olvidemos esto. La siguiente, por favor. Finalmente quiero dejar muy en claro, porque tengo la impresión que no ha quedado claro, en qué consisten las medidas de sana distancia para la sociedad. Para la persona individual significa, como nos lo dice Susana, mantener cada quien su sana distancia. Es decir, en la relación que tenemos con otras personas en la vida diaria, mantenernos a una sana distancia, 1,5 metros, 2 metros. Y esta es una distancia razonable para disminuir la posibilidad de contagiarnos. Esta medida debe ejercerse por todas las personas. Pero la medida más intensa son aquellas en donde, por disposición gubernamental, se suspenden, se reprograman, se posponen las actividades sociales que implican que estemos en contacto unos con otros. Y las retomo. En primer lugar, el objetivo es disminuir la transmisión comunitaria de COVID. Ese es el objetivo. ¿Cuál es la actividad? Sana distancia. ¿Cuál es el mecanismo? Disminuir drásticamente
enfatizo, drásticamente, vuelvo a enfatizar, drásticamente la movilidad de las personas. Quédate en casa, quédate en casa. Ese es el mensaje.